Este domingo 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Por tal motivo, Reporteros Sin Fronteras presentó su reporte anual sobre la libertad de prensa en el mundo. El informe muestra un deterioro global de la libertad de informar en 2014 e indica que la libertad de prensa retrocedió en los 5 continentes. Por ejemplo, en América del Sur, Venezuela perdió más de 20 lugares y se ubica en el puesto número 137 de 180 países. Ecuador también retrocedió 13 puestos, se ubica en el número 108. Otros países que también retrocedieron fueron los Estados Unidos y Rusia. Mientras que entre los países que progresaron en este sentido están Brasil, que subió 12 puestos y se ubica en el número 99, y México, que tuvo un ascenso de 4 lugares y está en el 148. Como de costumbre, 3 países escandinavos se encuentran en los primeros lugares. Finlandia, como el número 1 desde hace 5 años consecutivos, Noruega y Dinamarca. Para hablar sobre este tema, quiero saludar a Claire Sanfilippo. Ella es responsable para las Américas de Reporteros Sin Fronteras en Francia. Me gustaría comenzar preguntando, después de elaborar este informe, Claire, ¿cuáles son los desafíos que la libertad de expresión tiene por delante? Bienvenida. Muchas gracias, siempre es un placer estar con ustedes. Es una pregunta difícil. Yo creo que los desafíos realmente son muchos y eso nos preocupa mucho en Reporteros Sin Fronteras, porque obviamente hay el tema de la violencia, que es un tema que es terrible para los periodistas, para todo el mundo en realidad, porque cuando se hace callar a un periodista, es todo el mundo que padece de esta falta de información. Y a pesar de que en el 2014 hemos visto un ligero descanso en el número de periodistas matados en el ejercicio de sus labores, con 66 periodistas asesinados, lo que hemos visto es realmente un aumento de la violencia, un cambio de este tipo de violencia y una instrumentalización de esta violencia que cada vez es más terrible en contra de los periodistas y de los blogueros. Se han aumentado de manera tremenda los secuestros en regiones como Siria, como Irak, obviamente, y el peligro de grupos que no son estáticos como el Estado Islámico, obviamente, pero también Boko Haram en Nigeria o hasta la mafia en Italia o los narcos en América Latina, cada vez se hace sentir aún más. Claire, ¿algún otro tipo de desafío en el trabajo diario del reportero en la calle? También existe otro tipo de desafíos, como por ejemplo el único hecho de cubrir las manifestaciones en el mundo. Eso cada vez es más difícil para los periodistas, que sea en Turquía, que sea en países como Brasil o como Venezuela, en las Américas, en Egipto. Hemos visto mucho más agresiones a los periodistas, se quitaron su material, agresiones físicas también y hasta periodistas que fallecieron durante estas manifestaciones. Ahora, me gustaría centrarme en nuestra región de manera particular. Narcotráfico, asesinatos, violación a los derechos humanos. Yo creo que antes de nada realmente se tiene que saludar el coraje, el valor de los periodistas en América Latina, pero como en todo el mundo, pero de estos periodistas que a pesar de la violencia que pueden ver, de estas agresiones, de los secuestros, hasta de los asesinados de sus colegas, siguen escribiendo sobre temas tan sensibles como corrupción, narcotráfico, la colusión entre los narcos y el gobierno, las violaciones graves a los derechos humanos y que los que escriben sobre este tema tan sensibles, a pesar de la violencia, de la impunidad de estos crímenes y que a veces viven en un contexto de miedo o hasta de autocensura, pero muchos escogen la decisión de continuar a escribir. ¿El caso de Venezuela ha merecido una mención especial? Obviamente
El año pasado para Venezuela fue un año negro para los medios de comunicación venezolanos y lo que hemos visto en estos primeros meses no nos da mucho por esperar, porque la crisis económica y social que sacudió Venezuela en 2014 tuvo un impacto desastroso en la libertad de información. Las continuas manifestaciones fueron teatro de numerosos insultos, agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias de periodistas locales y extranjeros, y también ellos padecieron, como lo decía antes, de robo y de destrucción de su equipo. El principal responsable fue la Guardia Nacional Bolivariana, pero también algunos de estos actos, de estas exacciones, fueron cometidas por manifestantes y por grupúsculos paramilitares. Entonces es una situación muy compleja. Hablemos, Claire, del Ecuador. El año pasado habíamos visto, yo creo que existía una esperanza con la ley orgánica de comunicación que pasó, que se aprobó en Ecuador, pero lamentablemente lo que hemos visto es que a pesar de los elementos positivos de esta ley, no aconteció lo que habíamos esperado, y al contrario, no aconteció la democratización del espacio mediático, no aconteció más pluralismo en el país, pero al contrario, los medios de comunicación fueron sometidos a mucha censura, a rectificaciones forzadas, como en el caso del dibujante Boni, obviamente, que es el caso más emblemático de eso, y muchas campañas de denigración, y la mayoría de ellas a través de la televisión y orquestadas directamente por el mero presidente Rafael Correa. Entonces, en este clima de tan fuerte polarización y bajo la amenaza de procesos penales, la autocensura es una realidad en el país, y eso lo lamentamos obviamente mucho. Quiero darle las gracias a Claire Sanfilippo. Ella es responsable para las Américas de Reporteros Sin Fronteras y nos ha atendido desde París. Un gusto tenerla en el programa. Un gran placer siempre hablar con ustedes.